estamos recuperando los usuarios que creamos a través de unos scripts. La idea es crear nuestros propios usuarios. Para eso voy a crear una nueva clase, la voy a llamar usuario DTO para la transferencia de datos. Voy a agregar acá que sea serializable, que implemente de serializable. Voy a finalizar y voy a definir los atributos de ese DTO. Voy a tomar como referencia lo de la base de datos, voy a copiar también con su tipo de datos y voy a empezar a definirlos acá cada uno. Entonces defino el ID, el nombre, el email, comienzo a copiar cada uno de los datos con su respectivo tipo de datos. Ahora defino, después de haber importado aquí las librerías de day, voy a crear los get y los set y el método toString. Voy a guardar y ahora voy a crear una nueva clase o una nueva interfaz donde vamos a definir el método, pero no lo vamos a implementar aquí en esta clase porque vamos a tener una clase que implemente esta interfaz. Entonces vamos a definir un método que va a ser el de guardar usuario, que va a recibir los datos, que en este caso sería el DTO que acabamos de crear, y va a retornar un string que sería la respuesta de si guardó o no guardó exitosamente. Ahora sí vamos a crear la clase que va a implementar de esta interfaz y colocamos usuario implement y agregamos la interfaz que acabamos de crear. Ok, y finalizamos. Mire que de inmediatamente se crea el método. Entonces anotamos con service. Esto lo podemos quitar. Vamos guardando. Y vamos a crear una nueva clase que será la entidad. Este sí es la que va a mapear los datos con la base de datos. Entonces la vamos a anotar de la siguiente, que va a ser una entidad, y la tabla que va a mapear de nuestra base de datos sería la de usuarios, tal cual como se llame acá, usuario. Mire que actualmente tenemos dos registros que fueron los que insertamos con los scripts. La idea es ahora mapear la base de datos. Me voy a llevar todo esto porque prácticamente sería lo mismo y lo voy a pegar aquí en el entity, y solamente acá voy a anotarlo de la siguiente manera. Este ID, como es la llave primaria, es acá en los atributos, y voy a definir ese ID a qué columna de mi base de datos pertenece. Entonces @column, y si veo aquí los datos de la tabla, los voy a copiar para tenerlos presentes para que sea más fácil, y lo voy a definir aquí en esta columna. Va a ser el nombre de esta columna. Lo voy a pegar por cada uno de los campos. Hay algo muy importante: si por ejemplo ese ID no tenemos necesidad de anotarlo como @column porque se llama tal cual en la base de datos. Si quisiéramos cambiarle o poner un nombre diferente, si teníamos que anotarlo de esa manera. Voy a copiar esta parte de usuario y espera, vamos a crear el repositorio, muy importante. Aquí en este repositorio es donde hacemos nuestras consultas para los CL, para los update. Bueno, aunque con update solamente con el método .save ya guardamos y actualizamos. Entonces nos damos cuenta que el ID es la llave principal, así que la anotamos aquí o la colocamos aquí.
y ahora vamos a hacer nuestra clase controladora. Es donde cuando vayamos a consumir este servicio es la ruta donde, o el endpoint donde debemos de llamar para que se ejecute nuestro método que va a insertar los datos. Entonces la anotamos de la siguiente manera, como copié arriba, proyecto, que sería la URL principal, un método. Aquí voy a crear un string con la respuesta que va a ser null, un try cat. Vamos a colocar respuesta, va a ser igual. Voy a anotar con auto wiring. Lo que hago es crear el objeto de la interfaz de usuario que creamos, y aquí, como ya tiene nuestro método, lo llamamos y aquí colocamos un sys para que nos muestre algún error en caso dado se presente. Retornamos la respuesta y acá nos da un error porque el DTO lo escribimos mal. Entonces, una vez finalizado, vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos en el próximo video para darle continuidad, para ya poder guardar los datos en nuestra base de datos a través de este servicio. No olviden suscribirse al canal.